Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podrías decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Me llamo Eva Graciela Torres Alvarado, tengo 45 años, tengo estudios superiores, docente. Ya. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, recuerdo en aquellos tiempos, en la parte económica, el país se encontraba en una crisis económica, ¿no? Tenía pues en ese momento una alta deuda externa y un sistema económico colapsado o improductivo. Con respecto a la política, el Congreso y el Poder Judicial eran considerados ineficaces, obstaculizaban las reformas. Y en esa época se vivía mucho la violencia del senderismo, ¿no? Del terrorismo. En aquella época pues estaba el MRTA. Y en Mm. lo social, en esa época había demasiada pobreza, niveles altísimos de pobreza, desigualdad, había muchas muertes, miedos, había pues, nuevamente te vuelvo a repetir, había el terrorismo. Ya. ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? La medida principal fue la implementación del Fujichoc. Eso fue en el año de 1990. Esto fue un drástico programa de ajustes estructurados basado en las recomendaciones del Fondo Monetario del Banco Mundial. Aquí fue la eliminación de casi todo el control de precios y subsidios, especialmente a los combustibles y alimentos. Ahí los alimentos se dispararon, los combustibles también. Eh, Prácticamente ahí la gente vivió realmente lo que era una necesidad, una pobreza, porque los precios de los primeros productos se dispararon. eh, Había un total desesperación de las personas. La plata que nosotros en esa época, pues yo tendría pues 18, 19 años, ¿no? Ahí recuerdo que hasta para comprar un producto no alcanzaba el dinero, ¿no? Y ahí la gente pues había más, se incrementó más la pobreza, más en lo que es en los niños también aumentó la anemia, era totalmente terrible, terrible. Y ahí también se incrementó los impuestos, ¿no? Del IGB, ahí fueron altamente, era una hiperinflación que cayó de 3 dígitos a un solo dígito o un poco más. Sin embargo, su costo social fue muy, muy alto, inmediato, ¿no? Ya que los precios de los productos básicos se dispararon de la noche a la mañana, golpeando duramente a los sectores más pobres. Ya. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? El gobierno implementó una red de programas sociales enfocados en el sistema directa, canalizado principalmente a través de la presidencia. Ahí es el FONCODES, ¿no? El FONCODES se enfocó en financiar proyectos de infraestructura básicas, ¿no? En las escuelas, costas médicas, caminos, en las comunidades más pobres. Los programas de asistencia alimentaria se expandieron a los programas del desayuno escolar, comedores populares, distribuyendo alimentos directamente a la población vulnerable. Estas políticas sociales se caracterizaron más por ser eh, asistencialistas, se podría decir, ¿no? Que ayudaban a mitigar el impacto del ajuste de la pobreza, pero también fueron utilizados políticamente para contribuir una base de apoyo popular y depender directamente de la figura presidencial, ¿no? O sea, siempre dependían, ¿no? El comedor popular dependía del gobierno, ¿no? Y no dejaba que las personas mismas se esforzaran
en obtener sus propios recursos, sino siempre esperaban que el gobierno daba. Hasta hoy en día, ¿no? Se ve, ¿no? Que muchas personas de la gente de la extrema pobreza está esperando que el gobierno dé, pero lo que tiene que dar el gobierno es oportunidad de trabajos, no que den pues este facilismo, como yo puedo considerarlo, ¿no? Ya. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el Sendero Luminoso? La estrategia antiterrorista del gobierno de Fujimori, mm, la política fue altamente efectiva, ¿no? En desarticular las cúpulas del sendero. La captura de más conocido, ¿no? De Aníbal Guzmán, que es el líder, ¿no? En la posterior toma de rehenes en la residencia de la Embajada de Japón, que eso ha sido también bien trabajado, ¿no? Por los servicios de inteligencia, en el cual también lo hemos vivido, ¿no? Todos los peruanos en zozobra, en angustia, en preocupación, al ver que se desarrollaba todo este episodio de enfrentamiento, ¿no? Entre el sendero con las fuerzas policiales y cómo se vio, ¿no? La ejecución de algunos policías también y de los senderos ahí. Prácticamente fue horrible, ¿no? Fue horrible recordar, vivir en ese tiempo, ¿no? También ahí la violación a los derechos humanos, ¿no? También esta victoria se logró a un costo institucional y moral inaceptable. Se crearon grupos paramilitares como el Grupo Colina y se llevaron a cabo las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Por ejemplo, está la de Cantuta, la de Barrios Altos, que han muerto gentes inocentes. Hasta hoy en día sus familiares lo lloran, ¿no? Hasta hoy en día recordamos con tanto dolor que eh, fue por el hecho de que han estado opinaban o pensaban diferentes al gobierno, fueron exterminados según las investigaciones, ¿no? Diciéndole o tirándole o etiquetándole como terrorismo, ¿no? Pero sin embargo no lo han sido. Entonces, también ha habido, se ha violado los derechos humanos, ¿no? Y eso de verdad que también lo hemos vivido y hasta hoy en día nos seguimos recordando. Y qué bueno, ¿no? Que estés entrevistando, ¿no? Para ver cómo ha sido, ¿no? El pasado. Mi opinión histórica de esta lucha contra el terrorismo fue necesario, pero los métodos empleados fueron inconstitucionales y criminales, ¿no? Mm, Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Yo recuerdo muy bien esta campaña que se ha realizado por donde yo vivo, hay gentes muy humildes en aquella época, ¿no? Porque era un pueblo joven. Habían personas que algunos no tenían estudios, eran analfabetas, otros habían terminado solamente la primaria y muchas de ellas, yo recuerdo que sí, ¿no? Han sido sometidos, se podría decir, a esta violación de los derechos humanos. Yo considero que eso está mal porque no se está respetando el derecho de la persona. Esto básicamente lo hicieron porque querían reducir el crecimiento demográfico, pero esto lo hicieron con la gente más necesitada, ¿no? Con los campesinos, más que todo en la sierra, ¿no? Más de 30.000 campesinos han sido sometidos a esta esterilización y también han sido los varones. Aquí se respeta, se tiene que respetar a la persona, a su cuerpo de la persona, pero sin embargo, a estas personas han sido coaccionadas, han sido engañadas y ¿no? Y se han sometido a esta esterilización. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Uy, este gobierno ha sido el gobierno más corrupto, porque
A nosotros, los peruanos, nos tenían adormecidos con programas, se podría decir, entre comillas, basuras, que muchas veces la gente se distraía y vivía en sus nubes, ¿no? Mm, los canales han sido, siempre daban noticias del gobierno, todo lo positivo. Nunca ha habido lo negativo. Siempre ha habido las obras que él hacía, en este caso Fujimori, pero en realidad no se mostraba la careta, ¿no? Hasta incluso en los medios de comunicación, en los periódicos, había periódicos chichas y siempre salía pues que las noticias que ha habido un aumento, ¿no? O crecimientos con respecto a la economía o reducción de la pobreza, ¿no? O que hacían obras, pero realmente no se sabía qué es lo que sucedía realmente detrás de ello, ¿no? De acá en la prensa, cuando se descubrió que esta prensa ha sido pagado, ¿no? Por Vladimiro Montesinos, ha sido pagados todas las prensas, comercio, todos los canales de la televisión, de periódicos, de todas las medios de comunicación, de periódicos, han sido pagados y eso se ha visto por medios de comunicación, ¿no? Y eso realmente ha sido pues una noticia bien horrible, espantoso, que también lo hemos vivido. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La caída del régimen fue precipitado por una serie de eventos, ¿no? Fujimori buscaba un tercer mandato inconstitucional en el año 2000, en medio de denuncias de fraude electoral masivo. En esa época me acuerdo que un grupo de personas, no grupo, no, hemos sido una masa de personas, hemos ido a la marcha de los cuatro suyos, ahí mientras que él juraba pues o recibía el tercer mando, nosotros hemos estado en esa lucha, en esa marcha y pidiendo pues que esta elecciones que se venga, que es inválido, ¿no? Porque la mayoría del peruano ya no quería Fujimori. Por eso que salimos a marchar a las calles, hemos respirado bombas lacrimógenas, hemos corrido, hemos luchado para sacar a este gobierno. Eh, este Fujimori él se va del país porque salió pues ese Vladivideo donde se hacía el soborno a los medios de comunicación y ahí pues él desde Japón hace su renuncia mediante un fax, pero el Congreso no acepta su renuncia, ¿no? Él más bien creo que fueron vacados, no recuerdo bien, y luego pues hace su renuncia y ahí dejó al país con tremenda deudas porque vendieron muchas empresas peruanas a precio de, vulgarmente como se dice, a precio de huevos, como se dice, ¿no? Dejándonos en una pobreza y una deuda externa altísima. Ya. Listo, muchas gracias por participar en la entrevista. Hasta luego.